Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto a través de mi canal de YouTube. Seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos, espiritualidad con enseñanzas de Jesús de Nazaret. Enseñanzas tanto para creyentes como para no creyentes, para ateos y para escépticos. Ojalá que esta charla nos mueva, nos motive a realizar un viaje hacia el interior de nuestro ser interior, que es ahí donde tenemos todo lo que necesitamos para ser feliz. Respetando todas las no creencias, no crean nada, verifíquenlo en su vida. Son tan solo experiencias de vida. Basándonos en el libro bestseller del siglo XXI, aunque distorsionando su mensaje de Jesús, solo comparto un punto de vista. Enseñanzas escritas en la Biblia por alguno de sus seguidores. Ojalá nos motivemos a cuestionar todo lo aprendido por la misma religión, por la misma escuela, por el entorno social. Aun cuando tenemos ojos, no vemos. Aun cuando tenemos oídos, no escuchamos. Este tema es bastante sensible. Espero con todo mi corazón poder conectar con ustedes desde lo más profundo de mi ser interior con tu ser interior. Es un hecho que la gran mayoría de las personas no hemos cuestionado en algún momento de nuestras vidas. Sí nos hemos cuestionado, claro, sobre nuestras creencias religiosas, creencias sobre las que nos impusieron y nos hicieron creer, nos dieron un Dios de castigo y Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿cuántas veces miraba al cielo a ver si había alguien observando mis pensamientos con miedo a ser fulminado? Pensaba que Dios ya te iba a castigar por algún pensamiento. Y eso nos muestra un Dios de castigo que nos impusieron. Mi entorno, donde yo viví, por una parte mi abuela con fanatismo a la religión católica y por otra parte mis padres católicos no practicantes. Entonces mi creencia fue con temor a Dios, un Dios de castigo, donde constantemente escuchabas ante la desobediencia, te va a castigar Dios. Entonces me quedé con una creencia que no había yo elegido, una creencia con miedo a Dios. Gracias a la información, sanación psicológica del libro más vendido, la Biblia, he podido cambiar mis antiguas creencias por un Dios de amor, un Dios verdadero que vive dentro de mí. El encontrarme con mi verdadero ser interior, mi verdadera esencia divina que estaba dormida, una conexión espiritual, me encontré con Dios en el único lugar donde está, que es dentro de mí mismo. Se manifiesta a través de mi ser, de esta chispa divina que todos tenemos dentro. Tú puedes sentirlo también fuera de ti mismo. La espiritualidad. La espiritualidad no entiende de creencias. La espiritualidad se nutre de experiencias. Por eso, cuando tengamos ganas de nutrir nuestra espiritualidad, hagámosle caso a nuestra Trinidad. Me, me llevo a dar un paseo al mar, a estar en contacto con la naturaleza, a leer un libro, escuchar música. Jesús quería que nosotros viviéramos experiencias sin ofender a nadie y respetando sus creencias de todos, ya sea que sean ateos o escépticos, creyentes o no creyentes. Yo creo en Jesús. Habrá quienes crean en Mahoma, Buda, universo, muy respetable. Jesús, en la época en que compartía, la mayoría era gente analfabeta y otros muchos adversarios que tenían su contra, para darse a entender
Con ellos utilizaban metáforas, parábolas. La interpretación es muy diversa. Tenemos diferentes puntos de vista y seguramente también distorsionado, de acuerdo a nuestra corriente filosófica. Muchas son las filosofías espirituales, budismo, hinduismo, palabra de Jesús, separando a la religión de la espiritualidad, separando también a las creencias, rituales y ceremonias, doctrinas. Empezar a entender a través de la lógica, a través de la razón, a través de las experiencias místicas. ¿Qué es la mística? La mística es entrar en uno mismo, es nuestro interior, donde te puedes conectar con uno mismo. Es una experiencia mística, donde tú experimentas y desaparece completamente el yo, por medio de la meditación, por medio de la yoga, con el silencio. Son herramientas muy útiles para poder lograr estar en conexión con tu ser interior. El entender y comprender la expresión, el mensaje esencial, la palabra de Jesús en la Biblia, experiencias transformadoras, cambio de paradigma, cambio de mentalidad, el hecho de reconectar con la esencia, ir más allá del ego, sin tomar en cuenta lo que ha hecho la iglesia en forma de creencias. Desde que yo nací, personalmente me adoctrinaron con una cultura de un Dios de temor, Dios de castigo. No tenía la capacidad de cuestionarme las cosas, hasta que conocí realmente el significado de la palabra de Jesús. Jesús es amor, Él no castiga, todo viene de adentro, no puede venir de afuera, sin condicionamiento, con voluntad. Si por dentro estoy saturada de sufrimiento, tengo una demanda interna, fruto de un vacío existencial. Nos lleva a una búsqueda profunda de esa verdad que nos libera. El misticismo promueve la inteligencia que te permite relacionarte contigo mismo, gestionar emociones, cuestionar creencias, ir quitando poco a poco de la mente inconsciente la información almacenada con la que hemos sido condicionados por la sociedad. Así poder cambiar la información escuchando mi propia voz interior, sabiendo que afuera hay mucho ruido, empezando por la voz de mis padres, que también fueron niños condicionados por la voz de sus padres, condicionados por la televisión, condicionados por el entorno, condicionados por la sociedad, condicionados por la religión, condicionados por todo eso. Y Jesús quería que fuéramos totalmente libres de la voz de allá afuera, para poder escuchar nuestra propia voz interior, de la experiencia que solo se obtiene experimentándola. Es como si te dijera, ¿a qué sabe un fruto específico? No podrás saber hasta probarlo, hasta experimentarlo, y gracias al método científico hemos podido ir eliminando ciertas creencias, ciertas supersticiones, ciertos prejuicios. Pero la espiritualidad va más allá de la lógica, va más allá de la razón, va más allá de las palabras, de las creencias, es subjetiva. Las personas que han tenido una experiencia transformadora, todas comparten la misma experiencia, pero cada una de las personas la comparte de acuerdo a su forma de ser. La forma de explicar la experiencia mística es subjetiva, diferente a la edad antigua. En la edad antigua utilizaban parábolas, metáforas, pero todos apuntamos a la misma dirección, a conectar con nuestro propio ser interior. La religión vende mucho, porque te hace creer que resuelve tus problemas. La espiritualidad no vende, la espiritualidad te dice,
no te los resuelves. No te los resuelves tú mismo. O sea, la espiritualidad te dice que te los resuelves tú mismo. Analízate, analiza, analiza los que sí los resolvemos todos y cada uno de nosotros mismos, adentrándonos a nuestro ser interior, ser responsable, nosotros con nosotros mismos. Jesús vino a eso, a este mundo para que nos cuestionáramos todo, nuestra propia verdad. Por eso utilizaba parábolas. La humildad, la confianza, la autocrítica, la responsabilidad, el autoconocimiento, la meditación, la trascendencia del ego. Jesús promovía estos valores, se comunicaba con metáforas, parábolas, para darse a entender con las personas analfabetas que eran sus seguidores. Cuando el Estado intervino condicionando, distorsionando con la religión, desde que nace, cada ser humano se volvió muy riesgoso. Impusieron los 10 mandamientos, condicionando que si no cumples, hay un Dios de castigo. La mayoría de nosotros seguimos creyendo en estas conductas, condicionamientos, la gente guiada por el miedo de ir al infierno. Y eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Jesús es mi referente. Conclusiones de un montón de referentes. Lo que quería decir Jesús era liberarte del miedo para poder amar. Esta distorsión tiene sentido porque en manos del Estado y en manos de la religión utilizaban con otros fines para un control social. La religión de todo ser humano debería ser que crean en uno mismo, encontrarte dentro de ti, transformarte y sacar lo mejor de ti hacia afuera. Encuentra el reino de Dios dentro de ti. Es la unión y conexión con la esencia divina, con el ser, y cuando la encuentras, te permite actuar con otro estado de conciencia. Quiere decir que Dios ha entrado en nosotros, se ha despertado la conciencia. Por eso el Padre está en el cielo, porque cuando crece la inconsciencia, el Espíritu Santo, estás creciendo en sabiduría y claro, te haces más consciente, ves las cosas desde otra perspectiva. Todos pasamos por el pecado original. El pecado original es la identificación con el ego. El ego forma parte de nosotros. El pecador es una persona identificada con el ego. Un pecado es un error cometido por una persona que está identificada con el ego. El infierno es el sufrimiento por una mente identificada con el ego. El infierno es una metáfora psicológica que se vive, no en el más allá, se vive en el más acá, aquí y ahora, aquí mismo. Cuando te perturbas a ti mismo, cuando te emborrachas de cianuro, cuando te comes chupitos de cianuro, cuando estás enojado con alguien, cuando te enojas con alguien y te tomas chupitos de cianuro, cuando vives en la ignorancia de no saber ni siquiera qué es el ego y en la inconsciencia de no querer saberlo. ¿Qué te da la sociedad? Toma pastillas. ¿Qué te da la sociedad, la religión o en la medicina? Te dan pastillitas para salir de ese infierno, que puede ser en la depresión, en la ansiedad. Algunos de nosotros, pero ¿qué es lo que te llevó a esas 2 enfermedades del siglo? Algunos de nosotros hemos estado ya en el infierno y eso nos ha despertado la búsqueda, el motor hacia una espiritualidad que nos conduzca al cielo. El cielo es la felicidad originada por la reconexión con el ser, con la esencia divina que está dentro nuestro, está en todos los seres humanos, porque todos podemos llegar a ser hijos de Dios.
Si gracias al Espíritu Santo podemos reconectarnos lo que llevamos dentro, es como una lámpara que se dice en la Biblia. La lámpara es la atención plena, es el estar vigilante, es el estar atento a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si no vendrá ese ladrón, que es el ego, que te roba los pensamientos y te mantendrá en los pensamientos oscuros que te hacen luchar contra la realidad. Porque somos personas despiertas, felices, vivas, comprometidas con el desarrollo espiritual basado en experiencias que no necesitan de intermediarios, porque Dios está dentro nuestro. Cuestionar el condicionamiento nos ha dado herramientas para liberarnos de nuestras cadenas mentales. Responsabilidad personal, empoderamiento, desarrollo espiritual, liberarnos de ese infierno amenazante que nos han condicionado desde que hemos nacido. ¿Por qué? Porque fue crucificado nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue crucificado nuestro Dios? Porque nos hacía mirarnos al espejo que nos da dolor cuando nos miramos al espejo. Es muy doloroso confrontar nuestra propia inconsciencia, empoderarnos para ser libres, para no ser dependientes de papá Estado, de los políticos de turno, la gente que se ha dado cuenta que lo único que hay que cambiar está en nuestro interior. Y eso da mucho miedo. Implica cuestionarnos, cuestionar un concepto de identidad que no es nuestro. Cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos, cuando llegamos a una saturación de sufrimiento, entonces es cuando tenemos que olvidar de ti mismo. Olvídate del ego, olvídate de tu máscara, olvídate de tu entorno. Ábrete a lo nuevo, ábrete al cambio. Estás ahí, esclavizado interior y exteriormente. Olvídate de tu falso concepto de identidad. Atrévete a ser tú mismo. Esos son los seguidores de Jesús, los que nos gobiernan. No les interesa promover el autoconocimiento, la libertad y responsabilidad personal. Así, con la ignorancia, nos desempoderan como ciudadanos, nos pueden controlar, nos hacen creer que los necesitamos para poder vivir. Y nosotros se los permitimos por miedo. El mensaje de Jesús era totalmente opuesto y fue condenado, fue crucificado. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hay que desaprender lo aprendido. En una ocasión, claro que es una decisión voluntaria. Uno elige, intenta a ver si se puede. Pues sí se puede. Ojalá se pudiera lavar el cerebro limpio de creencia, limpio de prejuicios, limpio de supersticiones, para que tú pudieras descubrir tu propia verdad. Porque está lleno de basura. Tan solo observemos los resultados. Estamos cosechando. ¿Qué resultados estamos cosechando? Es por dentro el desarrollo personal. Nuestra información que está almacenada en el segundo nivel de la inconsciencia está rebosante y hay que vaciarla para que entre nueva información. Hay que soltar al ego, hay que confrontarte para reconectar con la esencia. Claro que dentro de la religiosidad puede haber espiritualidad, fruto de una búsqueda personal siempre y cuando haya habido misticismo, experiencia transformadora, desarrollo espiritual, cuestionamiento profundo de las creencias religiosas, autoconocimiento. La espiritualidad genera abundancia del corazón en lo espiritual, que no se puede ver ni tocar, pero se puede sentir también en lo material.
Un ciego no puede guiar a otro ciego. Es muy importante que escojamos muy bien a nuestros referentes. Hay que ser muy humilde para entrar y muy valiente para salir. Que seamos nuestro propio referente. Que no nos creamos nada ni a nadie. Que tengamos en nuestro pensamiento propio libre. Que sea libre. La palabra de Jesús nos inspira a ser libres. Por medio de parábolas señalan la experiencia, pero las palabras no son la experiencia. Por ejemplo, señala a la luna, pero el ignorante mira el dedo. Hemos de nosotros de tratar de ver por nosotros mismos con nuestros propios ojos la luna. Esa sería nuestra experiencia. ¿Cuántas veces ahora mismo está pasando aquí uno por decir, en este momento que estamos en conexión a través de la distancia, pero que están escuchando, es una charla, es lo que tú haces con esa información, mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Jesús, predicando con su palabra, sabía que a veces caía en un lugar fértil y a veces caía en una roca y a veces caía en un espinal y a veces caía en alguna piedra, algún cemento y no daba frutos. Les faltaba agua para germinar y se secaba. Lo mismo pasa con alguien que escucha a medias. Está como cerrada su mente y es imposible que ahí germine algo. Habrá otras personas que pasan por aquí, se motivan 3 días, pero no lo ponen en práctica, no lo verifican en su vida, se lo creen, se convierten en otra creencia solamente. Eso no tiene mucho impacto. Quien recibe la información lo recibe con escepticismo, pero verificándolo a través de su propia experiencia, investigan varios referentes y empiezan a entrar adentro. Al final ese aprendizaje se integra y empieza a florecer esa semilla y da muchos frutos. Todos estamos en evolución de la conciencia. La misma parábola, cada uno la interpreta de acuerdo a la situación de que esté pasando. Cuando te pones a reflexionar que tienes riqueza externa y te sientes un vacío, un malestar interno, entonces dices, hay algo en mi interior que no está marchando bien. Hay algo que tengo que revisar, reconociendo mi pobreza espiritual, desconectado de mi interior. Necesito refugiarme con parches, con cosas materiales en mi mundo exterior. Pobreza económica, pobreza material, pobreza espiritual. Igual se cree que la causa de su pobreza espiritual es la pobreza material. Entonces empieza a pensar mal. Cuando gane más dinero, cuando tenga un mejor empleo, entonces, ¿quiénes son los primeros que están en el despertar de la conciencia? Este proceso, en el despertar de la conciencia, están empezando este movimiento en este siglo XXI, buscar el reino de Dios dentro de nosotros mismos. ¿Saben quién? Los ricos materialmente buscan oportunidades. ¿Cuánta gente dice que es lo que tengo? Que dice, lo tengo todo, y que creen cada vez y cada vez más, y esta es la revolución de la conciencia, sino que hemos llegado a la cima de tener y no nos hemos dado cuenta de nuestra pobreza del ser. Jesús se refería, estos son los que van a entender, o sea, los ricos, y son los que van a empezar el desarrollo espiritual, los mansos de ego, los que sufren, los que lloran, porque Dios los consolará. Realmente las personas que más comprometidas están con el desarrollo espiritual son aquellas que han sufrido, que han llegado a la saturación de sufrimiento. Hay que estar verdaderamente motivados, comprometidos,
para que el reino de Dios se manifieste. Esto no puede ser nada más un cursito, una charla de fin de semana. Esto tiene que ser algo que va integrado y se convierte en una prioridad en tu vida. La batalla está en el interior, entre la luz y la oscuridad, el ego y la esencia, en la pureza del alma, del espíritu, desde el ser, de la esencia. ¿Y cómo se va ensuciando? Por la oscuridad del ego. A la espiritualidad le queda mucho recorrido, ya que la religión en sí pende mucho. En cambio, a la espiritualidad le queda mucho camino todavía por recorrer. La espiritual es ir más allá del intelecto, es ir más allá de la lógica, es un terreno pantanoso. Aquí es donde empezamos con el desarrollo espiritual. Jesús fue uno de los primeros predicadores, como son los niños inocentes. Ellos tienen ausencia de información, ausencia de condicionamiento, su alma libre de juicios, libre de culpa, ya que desde que nacieron sí escribieron en su hoja en blanco los cuidadores del niño, pero con un cerebro aún en vías de desarrollo, solo guardaron esa información y actuaban inocentes. Jesús dijo: ¿por qué miras la paja del ojo ajeno? Y esa es la ley del espejo. Ves los defectos, las caquitas, el lado oscuro, la sombra de los demás. Cuando tú tienes una viga, Jesús ya veía eso. No juzgues a nadie y la vida no te juzgará. No condenes a nadie y Dios no te condenará. No una moral para ir al infierno, sino una moral para vivir en paz contigo mismo y con tu prójimo, con lo que sucede con Dios, con la realidad. Reconectarás con el reino de los cielos. Perdona y Dios te perdonará. Das y Dios te dará. Te devuelve por multiplicado. Si tú, hermano, te ofendes, puedes perdonar hasta 70 veces 7. Promovía la compasión, promovía el respeto, promovía el perdón, promovía la aceptación, promovía el amor y lo explicó en parábolas: aceptar, amar, escuchar, servir. Cuando lo estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están cometiendo pecados porque están identificados por el ego, con sus sombras, porque las personas que viven en la ignorancia no son dueñas de sus actos. Es un acto de compasión. Ve al otro y ve desde qué lugar está actuando. Entiende el sufrimiento profundo que hay detrás de esa persona para actuar así. Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado, quien esté libre del ego. Que tire la primera piedra don o doña perfecto. No nos pasa lo que queremos, nos pasa lo que necesitamos. 1 de cada 100 personas es lo que tú quieres, entonces vas a sufrir. No te enganches por no obtener tus necesidades, expectativas, como es que yo quiera que sea esa realidad, juzgándolo. ¿Por qué no aprovecho su sombra? ¿Por qué no aprovecho como espejo? Recibo el juicio y la condena de otros y no entiendo por qué hacía lo que tenía con lo que podía. Confianza en la vida, gente de poca fe. No controlamos absolutamente nada. No nos va a faltar lo básico, lo esencial para vivir. Padre está en todas partes. Jesús, ojalá podamos vivir conscientemente para poder crecer, para poder evolucionar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No caer en la tentación del ego, no perturbarnos de juzgar, de criticar. Jesús quería que trascendiéramos el ego para poder reconectar con la esencia divina, mantener nuestra lámpara encendida. El mindfulness, estar en lo que estás, porque en cualquier descuido tu mente se va al ego y te va a cambiar tu pensamiento, o el ego te va a llevar a tomar una decisión. El ego es sinónimo de vacío, de insatisfacción, de lucha, de falta de amor, y eso nos destruye
del ser, se nos aleja del ser. Gracias a las instituciones religiosas que nos han hecho creer que Dios está afuera. Dios es universo, todo lo que existe es Dios, pero no está afuera. Si miras fuera, sigues dormido. Y si tú sigues mirando hacia afuera, estás dormido y te desempoderas. Si miras hacia adentro, empiezas a despertar. Muy y eso te empodera, pero hay que estar atento, hay que estar observante, porque el ego te desempodera. Si estás en la ducha, dúchate. El ego nos engrandece, nos hace creer que somos importantes y habla de ser humildes, de reconectar con la esencia, de saber que nosotros no somos el ego, o sea, el personaje ficticio, de que le sirve al hombre ganar dinero si no tiene su alma bien nutrida. ¿De qué nos sirve conquistar al mundo material, tener la razón? ¿De qué nos sirve ser dueños de lo de afuera si perdemos el contacto con lo de adentro? Si perdemos la riqueza de lo de adentro, si estamos desconectados de la esencia de Dios, de la felicidad, de la dicha, del bienestar, si perdemos el contacto con lo de adentro, si estamos desconectados del ser, de la esencia de Dios, ¿de qué nos sirve ganar mucho dinero, tener mucho éxito, si no sentimos plenitud en nuestro corazón? Mi reino, el ser es divino, ni nace ni muere, nadie me lo puede quitar. Es un desarrollo espiritual desde adentro. Mi reino no es de este mundo, es y ha sido una conquista de mi interior desde adentro. El ego solo es un personaje ficticio.